¿Has buscado información en la web sobre cómo rellenar el formulario W-8BEN ahora que aprobaste la monetización en Facebook? Si es así, ponte cómodo, estás en el lugar correcto. Yo soy Israel y esto es Tecnología Viral. ¡Comencemos! Ojo, este tutorial está orientado para ayudar a rellenar el formulario W-8BEN, que es exclusivo para individuos y no para empresas. Entonces, ¿es obligatorio rellenar el formulario W-8BEN? Primeramente, este documento sirve para regular el impuesto de visitas que obtenemos de Estados Unidos. No es algo que te va a afectar a menos que tengas una audiencia considerable en ese país, pero llenar este formulario sí es obligatorio para todas las páginas de Facebook que empiezan a monetizar. Entonces, si tú eres un individuo residente fuera de los Estados Unidos, vas a querer quedarte hasta el final de este video porque además te voy a enseñar una manera que te ahorrará tiempo tratando de imprimir, firmar y escanear el formulario de manera física. Este ejemplo aplica a todos los países de Latinoamérica, el Caribe, Canadá, España, etc. Ahora entremos en materia. Lo primero es ingresar a Creator Studio y escogemos la página que aprobó la monetización. Luego, clic en el menú Monetización y en la sección Configuración de pago. En Cuenta de pago, asegúrate de tener seleccionado el identificador de cuenta de pago correcto que está asociado a ese fanpage, porque puede ser que te hayas creado más de un identificador de cuentas de pago si es que manejas múltiples páginas de Facebook que aprobaron la monetización. En mi caso, todas las fanpages que tengo están conectadas a un solo identificador de cuenta de pago y el formulario que adjunte aquí también se vinculará al resto de mis páginas. Pero si tu caso es que has creado varios identificadores de cuentas de pago para cada una de tus páginas de Facebook que monetizan, entonces te tocaría hacer estos pasos en cada una de ellas. Para que entiendas con mayor detalle esto de la configuración de la cuenta de pago, te invito a ver el video que te dejo en la tarjeta de arriba a la derecha. Sigamos. Facebook nos facilita la descarga del formulario, pero si te fijas, este es el formato W-8BEN-E, que es exclusivo para empresas. Por tanto, no nos sirve ya que queremos registrarnos como individuos. La solución es sencilla. Nos vamos al sitio web oficial del IRS de los Estados Unidos para descargar el formato W-8BEN y completar el registro en línea. Te dejo el enlace en la descripción del video. Ok, llegamos al punto donde te dije que te enseñaría la manera sencilla de agilizar este proceso sin instalar programas. El enlace, como siempre, en la descripción del video. Seguimos. Ya tenemos el formulario abierto y como ves se compone de 3 apartados con múltiples secciones, y algo muy importante que no quiero pasar por alto son las revisiones que ha tenido este documento desde el año de 1998 hasta ahora 2022, tal como lo podemos ver en su sitio web. Entonces nosotros vamos a usar la última revisión de octubre de 2021. Si tú usas otra revisión, los pasos serán diferentes, así que te aconsejo trabajar con esta última revisión. En la primera parte dice, traducido al español, identificación del beneficiario efectivo. Aquí encontramos 8 secciones, pero solo vamos a completar las secciones 1, 2, 3, 6A y 8 y vamos a colocar nuestros datos tal y como aparecen en tu documento nacional de identidad o cédula de identificación o como se llame en tu país. Aquí en Perú se llama DNI, Documento Nacional de Identidad. Ahora, a modo de ejemplo, nos vamos a servir de unos datos ficticios para continuar con el proceso. En la sección 1 colocamos nuestros nombres: José Francisco de San Martín y Matorras. En la sección 2, nuestro país, Perú. En la sección 3, nuestra dirección: calle Libertad 2807-Urbanización Independencia, Manzana 18, lote 21. También ponemos el distrito, el departamento y el código postal. Y también nuevamente nuestro país, Perú. En la sección 6A colocamos nuestro número de DNI. En la sección 8 colocamos
agregamos nuestra fecha de nacimiento en el formato inglés. Empezamos con el mes, luego día y luego el año. En la segunda parte del formulario dejamos vacíos todos los espacios y solo en la tercera parte hacemos clic en el checkbox para certificar que nuestros datos son correctos. Luego agregamos nuestra firma, que lo haremos con la ayuda de la herramienta Dibujar. Aquí, sin apuros y con calma, tratamos de dibujar nuestra firma. No tiene que ser precisa, pero sí trata de hacer lo más parecido. Esto para que te evites imprimir, firmar y escanear el PDF. A veces no contamos con un escáner a la mano y este método resulta muy útil. Luego digitamos nuestros nombres y apellidos tal y como pusimos en la primera línea del formulario. Por último, agregamos la fecha actual en el formato inglés, mes, día, año. Y listo. Lo siguiente será descargar este PDF y guardarlo en alguna carpeta de tu PC con el nombre que tiene por defecto, o si deseas lo renombras. No hay ningún problema. Si has llegado hasta aquí, entonces ya estás listo para subir tu formulario completado correctamente. Regresamos a Creator Studio y en la sección Información Fiscal le das clic en el botón Actualizar. Buscas el directorio donde guardaste el archivo PDF, seleccionas el archivo y das clic en el botón Abrir. De inmediato empieza a subir el formulario. Listo, mi bro, ya cumpliste con tus deberes. Ahora a empezar a monetizar con tus producciones audiovisuales. Te deseo muchos éxitos. Y bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Suscríbete al canal y activa la campana para que te enteres de lo nuevo que se viene en Tecnología Viral.